mis hijos. Es algo bastante, en cierto modo es frecuente que vengan a la consulta médica, principalmente mujeres, mencionando que tienen antecedentes de ansiedad, depresión, ya sea por fallecimiento de algún familiar, ya sea por abandono de la pareja, problemas laborales, problemas con los hijos, en fin, situaciones que movilizan emociones, ¿no? Emociones negativas principalmente, ¿no? Que puede ser el desgatillante en estos casos de este cuadro clínico de fibromialgia. Este es el caso de una profesional, una abogada, que vive en la consulta de 56 años de edad, con antecedente de depresión, diagnosticada y en tratamiento antidepresivo, y también un colon nervioso. Colon irritable o colon nervioso es un colon que se da en las personas ansiosas, que tienen ganas de ir a defecar, hacen deposiciones y diarreas, a veces se alterna con periodo de constipación. Esa es una patología que usted va a estudiar más detenidamente en el capítulo de gastro, pero van a conocer que este colon irritable llamado colon nervioso acompaña a los síndromes ansiosos. Muy bien, ¿qué antecedentes traía esta paciente? Bueno, había fallecido un hijo, ¿no? Unos años antes de la consulta, su mamá falleció luego y posteriormente también un hermano. Sabemos que hay una situación familiar bastante penosa en esta paciente. ¿Y cuáles son las sintomatologías que ella refiere? Como abogada, ella refiere que de hace 2 años empezó a sentir dolores generalizados. Dolores en todo el cuerpo, me refería, desde la cabeza, la espalda, todo lo que es de la zona cervical, la parte media de la espalda, hombros, brazos, manos, adormecimiento de manos, un dolor generalizado, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Ese dolor la paciente lo tenía de manera permanente, no aliviaba con el descanso. Notaba que en las mañanas amanecía con cierta sensación de rigidez en el cuerpo, de dureza en el cuerpo. En la noche no descansaba bien por el dolor, tenía insomnio, no descansaba bien. Y si no tenía dolor, igualmente se levantaba por los síntomas depresivos, no podía conciliar unas horas regulares de sueño. Bien, se le amplió mal la anamnesis, se le preguntó si había tenido dolores en las propias articulaciones. Refería que sí, también tenía dolores articulares, no había visto hinchadas las articulaciones. Se le amplió un poco más, se le preguntó síntomas de síndrome de Sjögren, si había celostomía, si había celostamia. Negó a la paciente, se le consultó sobre síntomas de fenómeno de Raynaud, a lo cual ella también negó, baja de peso, o sea, buscando manifestaciones de enfermedad sistémica. Pero los dolores eran generales, todo el cuerpo. Esa es una característica clínica de esta entidad. Los pacientes con fibromialgia tienen dolores generalizados, dolores difusos, usualmente bilaterales, que se localizan en la zona del cuello, tanto en la zona occipital, en la parte media de la espalda, se localiza en los hombros, se localiza en los brazos, en los codos, se localiza en la zona baja de la espalda. Fibromialgia es una causa de lumbalgia, se localiza en las caderas, en los muslos, en las rodillas. Son aquellas personas que están con el cuerpo inquieto. No sé si ustedes ven aquellas personas que están con las piernas que les andan temblando las piernas, se cruzan con las manos, se sientan con las piernas cruzadas y están bailando las piernas. Esas piernas ansiosas, irritables, forman también parte del cuadro clínico de fibromialgia. La paciente refería a eso, ¿no? Y esto le perturbaba en su trabajo. No podía estar tranquila por los dolores. Muy bien. Este es los puntos dolorosos clásicos que ustedes posiblemente lo van a leer también en sus libros. Vemos aquí en la cara anterior del cuerpo, dolores en la parte anterior del cuello, en la zona de los músculos esternocleidomastoideos, en la inserción de las apófisis del esternón, en la zona costal también hay dolores. Muchas veces estos pacientes con fibromialgia van al cardiólogo pensando que tienen una enfermedad cardíaca por dolor costal, por dolor en el tórax anterior. Dolores en los codos, pero no es propiamente un dolor articular, sino tienen dolores en los epicóndilos, en las epitróficas, en la inserción de los tendones. Dolores en los epicóndilos, en las epitróficas,
rodillas, nunca ellos hacen artritis, nunca van a hacer bursitis porque no es una enfermedad de causa inflamatoria. Dolores en las rodillas, sobre todo en las inserciones de la pata de ganso, en las zonas anserinas, suelen tener dolor estos pacientes. En los músculos trapecios, por eso localiza el dolor en los hombros. Y si ustedes observan, son dolores usualmente bilaterales. Bilaterales, la zona occipital. Siempre se habla de una cefalea o dolor de cabeza que se localiza en la nuca. Se habla de un dolor tensional. En la parte posterior vemos dolores en el occipucio, en los músculos supraespinosos, en los glúteos. Es un dolor generalizado en nuestro cárter mayor. Esos puntos dolorosos el clínico los tiene que examinar cuando sospecha que su paciente puede estar teniendo una fibromialgia. Esto es lo que usualmente uno va a escuchar en la consulta. Me duele todo el cuerpo. El dolor es tan fuerte que a veces demoro en levantarme en la cama. Ese es un dolor que acompaña al paciente. Amanece cansado, amanece fatigado, como que no ha dormido. Siente el cuerpo dolorido y las manos rígidas. Hasta ahí uno pensaría que de repente el paciente tiene una artritis, ¿no? Está empezando con una artritis reumatoidea. Y no duermo bien en las noches. Estos son los síntomas generales que tienen los pacientes con fibromialgia. Muy bien. Les duele todo el cuerpo. Si no les duele, les duele allá. Vamos a ver. Esta foto alguien lo puede decir de a quién corresponde, a qué pintor o a qué pintora. Esta foto es un autorretrato. ¿De quién? La pintora mexicana Frida Kahlo. Frida Kahlo, ella padeció fibromialgia. Ella padeció fibromialgia a raíz de un accidente que tuvo ferroviario, un tren. Y ella se dibujaba así. Observen, analicen. ¿Qué observan en su cuerpo? ¿Qué tiene? Claro, los puntos dolorosos. La cabeza, la frente, las mejillas, los puntos dolorosos en el cuello, en la parte anterior. La columna rígida, como rota. ¿Ven? ¿Observan? Así se representaba a ella su dolor. Ese es un ejemplo, es un ícono de la fibromialgia, los retratos de Frida Kahlo. Muy bien. ¿Y qué es el dolor? Ustedes muy bien lo pueden definir. ¿Qué es el dolor, jóvenes? ¿El dolor es un signo o un síntoma? ¿Es un signo o un síntoma el dolor? Es un síntoma. ¿Porque tú tienes algún instrumento para medir el dolor? No. Es un signo. Es variable, es subjetivo, ¿no es cierto? ¿Y qué es el dolor? En tus propias palabras. ¿Qué sería el dolor para ti? Una sensación desagradable. Otra definición cuando llega la compañera de dicho. Más que nada sensorial. Sensación. Lo menciona lo que estás pensando. Sensación de que cumple. Claro, si hay una sensación desagradable, lo vas a expresar, ¿no? Lo vas a manifestar. Lo vas a manifestar de repente de manera oral, te duele, o de repente no lo expresas. Y si no lo expresas, ¿cómo te vas a conocer tu dolor? Con gestos, de una manera gestual, actitudes, cambio de carácter, insomnio, ¿no? Entonces se expresa el dolor de diversas maneras, de manera oral, de manera gestual, y acá el dolor ¿cómo se expresa? Dando un síndrome doloroso generalizado. Esta es la fibromialgia, dando este dolor generalizado. Pero la fibromialgia tiene que tener un origen, no es porque se aparezca así nomás. A ver, vamos a ver. Bien, acá hay un retrato de Frida Kahlo, prácticamente en la primera etapa del siglo XX, ¿no? Observen ese dibujito que ella se ha hecho como si fuese un venado. ¿Qué comentario harías a ese dibujo de
donde está ella como si fuese un venado. ¿Qué comentario haces? En su lomo, ¿no? En el lomo del venadito, ¿no? Le duele toda su columna, le dolía a Frida Kahlo. Frida Kahlo usó por años, usó Corsé porque se quedó mal con la columna vertebral. Se piensa que en ella el desencadenante de la fibromialgia fue el accidente que tuvo en el tren, el accidente ferroviario, ¿no? De ahí, bueno, fue de esta situación desafortunada que ella tuvo del accidente, aprendió algo bueno, a representarse en sus retratos, ¿no? Y eso la ha hecho conocida a esta pintora mexicana. Bien. Entonces la definición teórica, la definición que ustedes van a encontrar en su texto de medicina es un síndrome de sensibilización central. ¿Qué significa sensibilización central? El origen está ¿dónde? A nivel del sistema nervioso central. Ahí se localiza el origen doloroso. Muy bien, caracterizada por un dolor musculoesquelético difuso, no articular. No es una enfermedad articular. Lo que duele acá son músculos, las inserciones tendinosas del paciente, con áreas anatómicas específicas. Ya hemos visto ese cuadrito, cuáles son las áreas en la cara anterior del cuerpo y en la parte posterior del cuerpo. Acompañada de fatiga, trastorno del sueño y alteraciones cognitivas. La alteración cognitiva que más acompaña al paciente con fibromialgia es el olvido, la memoria. Se comienza a olvidar de las cosas, se olvida de las cifras numéricas. Eso es lo que ellos más se quejan. No sé qué pasa, últimamente me estoy olvidando de muchas cosas. El paciente fibromialgia. Muy bien. Entonces su origen de este paciente está en la parte encefálica. Estos son los criterios diagnósticos que hasta ahora están vigentes del año 1990, donde ustedes pueden ver en este esquema que está acá a la derecha los puntos dolorosos clásicos de la fibromialgia y se define clínicamente encontrando de 11 puntos a más dolorosos, ¿no? Dolores musculoesqueléticos no articulares en la parte anterior y en la parte posterior del cuerpo del paciente. Este esquema también son las tres gracias, donde podemos ver también en la parte lateral del cuello, en la parte del trapecio, la zona, en las uniones condrocostales, ¿no? Los dolores difusos que refieren los pacientes. Más del 60% de los pacientes con fibromialgia tienen estos trastornos de depresión y ansiedad. O sea, tienen trastornos neuropsiquiátricos, depresión, ansiedad, cefalea, principalmente tienen cefalea hipotensional o las clásicas personas que son migrañosas. Pueden tener de fondo fibromialgia, miren, más de un 60%. Fatiga, un cansancio inexplicable, amanecen cansadas, más del 60%. Y alteraciones en la memoria en un 35%. Son manifestaciones neuropsiquiátricas, manifestaciones neurológicas, manifestaciones tensionales. Con esto ustedes podrían decir que ese paciente solo puede tener fibromialgia haciendo un diagnóstico diferencial. ¿Con qué entidad también reumatológica podrían hacer el diagnóstico diferencial? En base a estos síntomas neuropsiquiátricos. ¿Con qué otra entidad clínica de lo que estamos llevando este capítulo harían el diagnóstico diferencial de fibromialgia? Con artritis reumatoide harían diagnóstico diferencial de primera opción. ¿Con cuál harían? Con lupus. ¿Y por qué con lupus? Por supuesto, con las manifestaciones neuropsiquiátricas. Ahí no dice que esté con psicosis, pero hay síntomas depresivos. El paciente con lupus también puede debutar con síntomas depresivos, con alteraciones cognitivas también el paciente lúpico, ¿no? ¿El paciente con lupus puede manifestar fatiga al inicio de la enfermedad? También, correcto. Viene con dolores también generalizados. Por eso fibromialgia no es un diagnóstico de primera instancia, es un diagnóstico exclusivo, de exclusión. Ya cuando he hecho el diagnóstico diferencial con otras patologías, principalmente con lupus, recién yo podré decir, bueno, no es lupus, no es esto, no es lo otro, no es un trastorno neoplásico de fondo, un síndrome paraneoplásico, es una fibromialgia. Pero es un diagnóstico de
no al primer dolor o a la primera migraña que le llega a la consulta y ya eres un fibromiálgico. No, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Muy bien. Los síntomas digestivos, el intestino irritable, ¿no? El colon irritable, diarreas, episodios de estreñimiento. Estos pacientes hacen heces en forma distinta, ¿no? Les llama a urgencia ir al baño, terminan de comer, rápidamente corren al baño a defecar. Un colon nervioso. Muy bien, son las famosas personas que tienen las piernas inquietas, no están que bailen las piernas, ellos están tranquilos, no están sentados con las piernas y baile. Son las piernas inquietas. También les rechina los dientes, ¿no? El bruxismo. Andan con esta zona de la mandíbula dolorida porque en la noche duermen con los dientes ajustados y les rechinan los dientes. Son manifestaciones de ansiedad, bruxismo. Tienen rigidez del cuerpo en las mañanas, hormigueo, sensaciones parestésicas que uno a veces piensa que es un síndrome del carpo, pero viene la anamnesis y no es así, tiene otras manifestaciones más. Este es un cuadro también de Frida Kahlo, es un bodegón, estamos observando ahí las figuras de la fruta de la sandía, ¿no? Y a él le gustaban los colores de la naturaleza. Muy bien. Se considera la causa más frecuente de dolor osteomuscular crónico, Bien, afecta a más o menos un 2 a 5% de la población. Miren la relación mujer-varón. De 10 pacientes con fibromialgia, de 11, 10 son mujeres y un varón es el fibromialgia. Muy bien. Las edades en que suelen presentarse es entre los 25 a 50 años, más o menos la edad de ustedes, entre los 25 a 50 años. 20 son aproximadamente un 20% de la consulta reumatológica y esta entidad tenemos que tenerlo presente en nuestra evaluación clínica de todo paciente con dolor musculoesquelético difuso. Ya tiene que estar en nuestra resolución diagnóstica. Bien, acá algunos. ¿Afecta la fibromialgia solamente a personas adultas y jóvenes? No. También hay niños con fibromialgia. Hasta un 6% hay niños fibromiálgicos. Son niños que aprenden la conducta fibromiálgica de los padres. De mamá con fibromialgia, la hija aprende la conducta fibromiálgica. Lo aprende. La mamá anda quejumbrosa, anda dolorida, la mamá anda siempre quejándose de la migraña, la hija va copiando y imitando esa conducta fibromialgia. Muy bien. Y también se puede dar en personas mayores, más de 70 años. ¿La fibromialgia es solamente una entidad primaria, doctora, o también la fibromialgia puede estar acompañando a enfermedades difusas del tejido conjuntivo? Efectivamente. La fibromialgia puede estar acompañando a un paciente con lupus, lo cual muchas veces nos hace el diagnóstico más complicado, ¿no? Porque le duele la parte del lupus y el paciente viene a la consulta y me sigue doliendo el cuerpo. Tiene una fibromialgia secundaria. También hay fibromialgia secundaria acompañando a pacientes con artritis reumatoide. Es aquel paciente que ustedes examinan, ya no tiene inflamación articular, ya no tiene sinovitis, pero se sigue quejando que le duele el cuello, que le duele los hombros, que le duele la cadera, que le duele la nalga. Y uno comienza a examinar y encuentra los puntos musculotendinos dolorosos. Una R con una fibromialgia secundaria. También encontramos en la espondilitis anquilosante, en enfermedades infecciosas como en el HIV, en enfermedades de endocrinopatías como la diabetes mellitus, el hipotiroidismo, en las anemias también puede haber fibromialgia secundaria, acompañando a estas entidades. ¿Qué hay detrás de una persona con fibromialgia? Ahora vamos a hablar de las causas de fibromialgia. ¿Por qué alguien, un niño, una joven hace fibromialgia? Siempre hay un antecedente de maltrato, violencia. Violencia en la familia, padre, madre, que de repente discuten todos los días, pelean todos los días, ven maltrato físico o ven maltrato psicológico en la familia, en los padres. O el maltrato es hacia esa niña que lo recibió en su niñez, un maltrato también psicológico de los padres hacia los hijos. ¿Correcto? Violencia familiar, abandono familiar.
Se ve más fibromialgia en aquellos hogares donde las hijas han sido abandonadas de la niñez por el padre, por el varón. ¿No? Ya han crecido con la madre, acompañando en el dolor de vivir ya sin la presencia paterna. Entonces también se condiciona para que puedan tener fibromialgia. Muertes familiares, como el caso de la abogada, ¿no? 3 familiares cercanos, consanguíneos, fallecidos. Mamá, hermana, hijo. Estrés, como el caso de Frida Kahlo, ¿no? Que tuvo un accidente y después de eso empezó el cuadro clínico fibromialgia. Todos estos determinantes jóvenes es lo que se ha podido estudiar en diversas poblaciones de pacientes con fibromialgia como causa de su cuadro clínico. Ahora hemos hablado que estamos frente a un síndrome de sensibilización central. O sea, ¿dónde está el problema? A nivel orgánico. Nos vamos a este cuadro. Muy bien. Se menciona que puede haber predisposición genética también, pero principalmente es un acontecimiento que uno va desarrollando y aprendiendo desde la infancia. Accidentes, abuso físico, estrés, partos, también pueden desarrollar la fibromialgia. Bien, este es un cuadro para poder entender cómo es que podemos llegar al diagnóstico de fibromialgia. Historia de un dolor crónico, un dolor generalizado crónico, más de 3 meses. En el examen físico debo evaluar las articulaciones, buscando que haya o no artritis o dolor articular, que no haya debilidad muscular. El paciente se queja de mialgias y de repente es una enfermedad inflamatoria muscular, una miositis. Un examen físico generalizado, una anamnesis completa, incluida la historia familiar y una evaluación de prueba de laboratorio básica. ¿Cómo que entraría acá? ¿Qué prueba de laboratorio? Reactante de inflamación de fase aguda. Una proteína C reactiva, una velocidad. Esta enfermedad no es de origen inflamatorio. Los reactantes van a estar normales. Los anticuerpos, como los anticuerpos antinucleares, el factor reumatoide, los anticuerpos contra las proteínas citrulinadas, tienen que estar todo eso negativo, ¿no? Para yo poder orientarme hacia una fibromialgia. Pruebas de la tiroides tienen que estar negativas. Mi paciente no debe tener anemia. Un paciente con anemia y dolores generalizados, ¿en qué pensaré? Puede ser una sospecha de una enfermedad neoplásica de repente, ¿no? Un leucemia, un mieloma, en fin. Entonces no debe haber alteración en los parámetros bioquímicos ni hematológicos de mi paciente con fibromialgia. Bien. Confirmar los puntos dolorosos, lo que hemos visto en el esquema, más de 11 puntos dolorosos para sospechar en fibromialgia. ¿Con qué entidades haremos diagnóstico diferencial? Mencióname un diagnóstico diferencial de fibromialgia. Con lupus. A ver, otro diagnóstico diferencial. Con artritis reumatoidea. Otro diagnóstico diferencial. Con artrosis. Ya llevaron teoría de osteoartrosis. No, pero volviendo a lo que tú me has respondido. En la de osteoartrosis da dolores generalizados. No. Con espondilitis anquilosante. ¿Y cómo es la clínica de la espondilitis anquilosante? ¿Cuál es la clínica de la espondilitis anquilosante? ¿Cuál es la clínica de la espondilitis anquilosante? Presenta fiebre, sudoración, dolor lumbar. ¿Cómo es el dolor del paciente con espondilitis anquilosante a nivel de la columna vertebral? Se define? ¿Cómo es ese dolor de ese paciente? ¿Cómo sabes tú que es un dolor inflamatorio, espondilitis anquilosante y no es una lumbar genital? Inflamatorio, pues cuando se presenta en el reposo. Como es en el paciente con espondilitis anquilosante, esa es la clínica.
¿Ya han hecho teoría de espondilitis anquilosante? ¿Cómo es un dolor inflamatorio, lumbar? Es un dolor que quita el sueño, es un dolor a reposo, es un dolor que empeora cuando tú estás en descanso. Un dolor mecánico es lo contrario, ¿no? Es un dolor que empeora con la actividad física y calma con el descanso o el reposo. El espondilitis anquilosante es un dolor vertebral, la columna. Usualmente aparece el dolor en la región glútea, que está a la altura de San Julián, y ese dolor va ascendiendo. Es un dolor nocturno, es un dolor crónico, es un dolor que se acompaña de rigidez de la columna vertebral. Por eso acá también hay cierta rigidez, ¿no? Y hay también dolor vertebral y hay dolor glúteo. Por eso es pertinente el diagnóstico diferencial con espondilitis anquilosante, más si es que el paciente con fibromialgia es un varón. La espondilitis es más frecuente en el varón. ¿Con qué otra entidad le harían el diagnóstico diferencial? A ver por acá. ¿Con qué otra entidad? Harían diagnóstico diferencial con Sjögren, ya han hecho síndrome de Sjögren, ya han hecho la teoría de Sjögren. Harían diagnóstico diferencial con Sjögren. ¿Con cuál? Con esclerodermia. ¿En qué etapa de esclerodermia sistémica? ¿En qué etapa? Primero se edema, luego sigue induración. Yo diría que sería induración, pero empieza ya para producir ahí puede producir. ¿La fibromialgia? No, la pregunta es, ¿harías diagnóstico diferencial de fibromialgia en esclerodermia? ¿En qué etapa de esclerodermia? ¿En qué etapa haríamos el diagnóstico diferencial con esclerodermia? ¿En qué etapa? En la etapa temprana, en la etapa muy temprana de la esclerodermia, ya no en la etapa indurativa. El paciente con fibromialgia no tiene induración de la piel, pero en la fase temprana el paciente con esclerodermia puede empezar con fatiga, con dolor, ¿no? Con cierto decaimiento, con cierta rigidez, ¿no? Sensación de tumefacción de las manos, con parestesias en las manos, en la fase que se llama la fase edematosa. El paciente con fibromialgia me ha dicho que había edema de manos, edema de cara, ni edema de pies, ¿no? Entonces ahí es un poco más alejado el diagnóstico diferencial. ¿Con qué otra entidad? ¿Con qué? Con polimiositis. ¿En qué etapa de la polimiositis o en qué momento de la polimiositis? Cuando hay mialgias, más, ¿no? Cuando hay debilidad muscular, ahí ya no. Definitivamente la enfermedad de polimiositis se define bien, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver los diagnósticos diferenciales. Con lupus eritematoso, osteoartritis está mal acá, porque eso no es algo generalizado. Artritis reumatoide, polimialgia reumática. ¿Alguien sabe qué es polimialgia reumática? Polimialgia reumática es una entidad que se caracteriza por dolor y rigidez en la cintura escapular y en la cintura pélvica en el paciente mayor de 60 años. Eso es un síndrome clínico causado por dolor de las articulaciones de los hombros, dolor de las articulaciones de las caderas, bursitis de hombros o bursitis de caderas que acompañan a los pacientes mayores de 60 años. La polimialgia reumática se ve principalmente en aquellas personas que hacen un tipo de vasculitis en las personas mayores, que es la vasculitis de las arterias temporales. Hacen un cuadro de polimialgia reumática, con miopatías inflamatorias, con espondilitis anquilosante, con hipotiroidismo también y con neoplasias malignas. Es amplio el diagnóstico diferencial. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Esta enfermedad va a atacar solo a las articulaciones o también al músculo? No. Acá lo que pasa en esta entidad clínica es hay a nivel del sistema nervioso central, a nivel del encéfalo, hay menor secreción de neurotransmisores que modulan el dolor. Hay menos secreción de serotonina. Entonces,
ustedes conocen que en el sistema nervioso central hay endorfinas, que son las que nos dan el relax, ¿no? Las que quitan el dolor. Y también hay neurotransmisores que excitan el dolor, como la sustancia P, ¿no? En el paciente fibromíalgico hay ese desequilibrio, predominan los neurotransmisores que excitan el dolor. Hay una menor secreción de los neurotransmisores que modulan o atenúan el dolor. Y eso se va a ir, esos neurotransmisores, por vía central, van a desencadenar a otros neurotransmisores que van a actuar en puntos específicos. Quiero tomar Puntos agua. musculares, puntos de inserción de los Ya tendones. tiene paz. No es propiamente una enfermedad articular. No lo es. Sí. Bien, otra pregunta. Tratamiento. A ver, deduzcamos a ver. Hemos hablado un poco de la causa de la fibromialgia. ¿Cómo sería tu enfoque de tratamiento a tu paciente con fibromialgia? En tu opinión, ¿cómo tú empezarías manejando este problema? Ya, manejo farmacológico de la depresión. Ya, bien. ¿Qué más? A ver, ¿cómo enfocarías el inicio del tratamiento de esta paciente? Relajantes musculares, muy bien por acá. A ver, un apoyo psicológico, muy bien, a ver por acá, ¿qué opinas? Relajantes musculares. Ya. ¿Dices tome su operativa, señora, señor? Los tratamientos sería ser integral. Miren lo que hay detrás de esa persona. Hay un trauma fuerte. Si uno se sienta en la consulta, si uno se sienta a hablar con un paciente fibromialgico, salta la nieve. Aparece el desencadenante. Aparece. Entonces uno tiene que darse el tiempo de conversar con el paciente, es decir, dar importancia a su problema. Ese es el primer momento del tratamiento. Ahí ya usted está empezando a tratar. Que el paciente vea que tú te interesas en su problema, en su dolor. Estos pacientes con fibromialgia andan por todas las especialidades recorriendo. Por la cefalea, ¿a dónde va? Al dolor. Por el dolor precordial, ¿a dónde va? Por el colon irritable, ¿a dónde va? Al cancerólogo. Por los síntomas de ansiedad van al psiquiatra. El psiquiatra los dopa con antidepresivos. Estos pacientes andan